Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez anuncia pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba para evaluar propuestas de transformaciones en el país. En el inicio del 62º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Alto Comisionado ratifica que Cuba atraviesa una grave crisis asfixiada por las sanciones estadounidenses. Cuba ratifica la invariable determinación de proteger a la infancia. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció en su red social X la realización este 17 de junio de un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba para evaluar propuestas de transformaciones en el país. Se trata además de una veintena de medidas orientadas a actualizar el modelo económico, impulsar la producción y fortalecer la gestión estatal y territorial en medio de los desafíos que enfrenta la economía cubana. Contempla además una mayor autonomía para las empresas estatales que podrían definir sus propios sistemas salariales y ampliar sus facultades comerciales. Díaz-Canel afirmó recientemente que las reformas ya cuentan con consenso político y se encuentran en su fase final de ajustes conceptuales. El pleno extraordinario se desarrollará en un momento clave para la economía cubana, marcada por limitaciones productivas y escasez de recursos debido al impacto de la política de bloqueo que aplica el gobierno de Estados Unidos contra la isla desde hace más de 6 décadas. Lo anunciamos en titulares. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su preocupación por la situación que atraviesa Cuba y aseguró que la isla se encuentra en crisis como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Durante su intervención en el inicio del 62º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, el funcionario llamó a promover un acercamiento entre Washington y La Habana que permita reducir las tensiones y aliviar las dificultades que enfrenta la población en el país. Cuba atraviesa una emergencia de derechos humanos agravada por las sanciones de Estados Unidos. La alarma está en rojo, insistió en su exposición. Trasciende en nuestro país que el Centro de Investigaciones del Petróleo, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, impulsa varios proyectos para el aprovechamiento de recursos de crudo y gas en beneficio de la economía nacional. Veamos los detalles. La energía a nivel local. El concepto para aprovechar en municipios sus recursos energéticos constituye prioridad. Especialistas resaltan que lo que se busca es beneficiar a la población. En estos casos, casi todas de zonas rurales y apartadas, con fuentes propias. No basta solo la producción grande de petróleo, que es insuficiente, pero es una producción que tenemos a nivel nacional, que está ubicada principalmente, como tú conoces, entre La Habana y Matanzas, sino que hay muchos recursos energéticos pequeños que pudieran aportar al desarrollo, al avance de determinados municipios y localidades del país. Investigadores y especialistas tienen identificadas zonas de producción donde ocurren emanaciones naturales de gas, entre ellas el campo petrolero de Motembo, en Corralillo, Villa Clara, descubierto en el año 1881, uno de los primeros del país en los que se logró extraer el recurso. Hoy ahí cocinan aproximadamente 300 familias con el gas natural que emana de los pozos. Nosotros pensamos ampliar la red, queremos llevarla a todo el pueblo. Y así hay diferentes municipios en Cuba. Ciudad Ávila tiene municipios, el municipio de Ciro Redondo, Artemisa tiene, donde hoy el pozo de petróleo hay emanaciones de gas que pudiera ser usado en función de que cada municipio use sus recursos endógenos en función de la soberanía energética. La recuperación secundaria es otro objetivo para el Centro de Investigaciones del Petróleo. Expertos y técnicos señalan que este es un método utilizado por la industria petrolera
a escala global. Experiencias como las de Boca de Jaruco en la costa norte de Mayabeque confirman con resultados concretos el impacto de estos procedimientos y tecnologías. Mediante el cual usted le inyecta energía al yacimiento y puede extraer más petróleo que está extrayendo. O también pudiera mejorar la calidad del petróleo bajo, es decir, en el yacimiento, y el petróleo fluya mucho mejor y usted aumentaría la producción. En momentos de bloqueo energético, de sanciones contra la Unión Cuba Petróleo y cuando el país solo dispone de su crudo y gas acompañante y de las fuentes renovables para generar electricidad, estos estudios e investigaciones constituyen estrategia de primer orden en el programa económico y social de gobierno para el año 2026. Nuestra tarea fundamental es aumentar la producción de petróleo, mantener primero la que tenemos, en las condiciones actuales bien complicadas, y lograr aumentarla mediante estos proyectos que estamos hablando, pero además también estamos hablando de una transición energética dentro del sector petrolero que haga que, por ejemplo, estos problemas energéticos que tenemos influyan menos en la producción de petróleo, lograr que con los mismos recursos que tenemos, incluso con energía solar, garantizar la extracción de petróleo. Proyecciones que apuntan hacia una disminución de dependencias de combustibles fósiles importados y al mismo tiempo aportan al país mayor independencia de su energía. Desde la ciencia y la innovación, nuevas acciones para ganar en autonomía y sostenibilidad en la matriz energética nacional. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Avanzamos con otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó este martes 16 de junio la puesta en marcha de la segunda etapa de la 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente. El canciller afirmó que este proceso evidencia la invariable determinación del gobierno de la isla de brindar salud y bienestar a la población, en especial a las niñas y niños, garantizando su derecho fundamental a la vida y la salud. El jefe de la diplomacia cubana denunció que mientras el país avanza en sus programas sanitarios, el gobierno de Estados Unidos insiste en asfixiar a la nación bajo pretextos mendaces. Rodríguez señaló directamente el impacto del cerco de combustible, el cual resulta esencial para asegurar el traslado de los medicamentos y para mantener activas las cadenas de refrigeración. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión tenemos el contacto con la máster en ciencias, Aylin Justiz. Adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte. El saludo también para todos los que están en nuestra compañía. Sobre el territorio cubano y más bien al sur de la región oriental está transitando en estos momentos una onda tropical que aporta algo de humedad en el entorno geográfico, incrementando, como ven en la imagen del satélite meteorológico, la actividad de nublados con áreas de chubascos y lluvias más ligeras, principalmente en localidades del sur del oriente cubano y también sobre el paso de los vientos y la Española. Esta onda tropical durante las próximas horas estará incrementando también las áreas de lluvias en buena parte del oriente del país. Sin embargo, mañana miércoles estará moviéndose más hacia el oeste sobre el Mar Caribe occidental y estará incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias sobre el centro de Cuba en combinación también con otros factores, sobre todo en la altura. Es por eso que en los principales destinos turísticos de Occidente las condiciones del tiempo tendrán poca variación, sol y algunas nubes en las primeras horas del día. Por la
la tarde se nublará, sobre todo en localidades de Varadero y también el destino turístico de Playa Girón, con aislados chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde que pueden extenderse hasta el horario de la noche. Las temperaturas se mantienen elevadas con máximas entre 31 y 33 grados Celsius. En la parte central habrá sol y algunas nubes en la mañana, sin embargo por la tarde se incrementarán las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias principalmente en Cayo Santa María y en menor medida para Jardines del Rey y Playa Santa Lucía, con temperaturas de 32 y 33 grados Celsius. Mientras tanto, en la región oriental será poca la nubosidad al amanecer, por el mediodía se incrementarán los nublados y por la tarde todavía son posibles aislados chubascos en Playa Guardalavaca, también en la ciudad de Bayamo de manera muy aislada, y las temperaturas se mantendrán entre 32 y hasta 34 grados Celsius. La salida del sol a las 6:15 de la mañana por el extremo oriental y a las 8:26 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba. La luna sigue en su fase de luna nueva. En resumen, será otra jornada en el territorio cubano de sol, algunas nubes y por la tarde algunas lluvias en la región central. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, disfrute de su destino Cuba y tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. La representante permanente alterna de Cuba ante las Naciones Unidas, embajadora Dailenis Moreno Guerra, reafirmó en el Comité Especial de Descolonización en Nueva York el firme compromiso de la isla con la erradicación definitiva del colonialismo y la plena implementación de los mandatos de las Naciones Unidas en esta materia. El pueblo cubano reconoce por experiencia propia las consecuencias del colonialismo y se solidariza profundamente con los países y pueblos que aún padecen este flagelo. El colonialismo no es algo del pasado. Nuestro país continúa enfrentando una arremetida imperial sin precedentes del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de restaurar su dominio neocolonial sobre Cuba. Sus pretensiones hegemónicas e intereses de dominación sobre Cuba quedan deliberadamente expuestos con el cerco energético, la guerra económica combinada con la guerra cognitiva y la amenaza permanente de agresión militar contra nuestro pueblo. Cuba no representa una amenaza para país alguno y defenderá a cualquier precio su soberanía, su independencia y su derecho a la libre determinación. Tiempo para los deportes en esta emisión. El equipo de Industriales marcha en el primer lugar de la Liga Élite del béisbol cubano. El colega Ernesto Arturo Santana conversó con su manager Guillermo Carmona sobre la recta final del calendario clasificatorio y nos comparte los detalles. Adelante. Industriales en la cima de la tabla de posiciones. Industriales normalmente no dominan en su periodo el hecho de la etapa clasificatoria estar en el primer lugar. ¿Cuáles han sido los aspectos que han incidido en esto, en una buena escogencia de los refuerzos, el picheo, la defensa? ¿En qué usted lo encuentra? Sí, nosotros, como bien usted dice, hay un buen tiempo que no somos el equipo que domina etapas clasificatorias. Siempre hemos clasificado, pero siempre en la mitad de clasificación, dentro de los equipos que están luchando estas finales. Este año no ha sido tan así y hemos estado en primer lugar de prácticamente todo el campeonato y en estos momentos nos encontramos dominando la tabla de posiciones. Yo creo que lo más importante ha sido que en el trabajo de mesa que hicimos ante la situación de los refuerzos, yo creo que hicimos una buena escogida. Buscamos rellenar los huecos donde nos quedábamos vulnerables y a partir de ahí hicimos un grupo de hombres y no de nombres. Hasta ahora, bueno, lo que puedo decirte es que nos ha ido muy bien porque los muchachos se han acogido muy bien, han hecho un buen teamwork, se ha creado como especie de una familia. Aquí los refuerzos no parecen como que fueran refuerzos, parece que han sido el equipo industrial de toda la vida y no hay diferencia, eso le suma de que ha habido un muy buen trabajo de la defensa. Yo creo que ha sido factor fundamental, picheo y defensa. Carmona, en su filosofía de manejar un conjunto, veo que apuesta mucho por tender el brazo, por ser un manager que aprieta, pero
más bien campechano, y eso no es algo que se ve mucho en el béisbol cubano, donde han triunfado más managers que son de mano dura. ¿Cómo usted maneja esa relación con el pelotero? ¿Qué le permite, qué no le permite para, en este caso, que haya un buen grupo? Mira, en este aspecto yo digo, yo aprieto donde hay que apretar. Donde hay que apretar, aquí se sabe todo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Estamos viviendo momentos difíciles, no es secreto para nadie, los muchachos a veces tienen problemas, tienes que ponerte de parte de ellos, a veces en los problemas, no tampoco puede ser tan estricto, pero tampoco puede ser digamos, tan débil. Hay que mantener una correlación y así la cosa marcha. Así yo te digo que marcha. Ha sucedido muchas veces, hasta en estos mismos momentos, que en el momento más importante de la competencia se nos van varios jugadores y esto la gente no ve en eso, la gente lo que ven es el resultado. A nosotros nos estaba pasando, tenemos armado el equipo, tenemos todo lo que se estructura para discutir los playoffs y al final te quitan te quitan el otro, el que se fue, el que no se fue y eso realmente te crea un problema. Gracias, Carmona, gracias a usted también por estar y nosotros nos encontraremos en una nueva oportunidad. Concluyen así los deportes en esta emisión. Hacemos una segunda pausa y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Ser cubano para Will Campa es alegría, entusiasmo, es vivir el compromiso con esta isla, con esta patria y siempre custodiando esta isla bella. Convocarnos, unirnos, amarnos, esos somos los cubanos, bien grande siempre. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Desde la Universidad de La Habana nos informa la periodista Catherine Tamayo sobre el taller Cultura y Revolución a 65 años de las palabras de Fidel Castro a los intelectuales cubanos. Adelante. Gracias, qué placer saludarles esta vez desde la Universidad de La Habana. Les comparto que en esta jornada se realiza el taller Cultura y Revolución a 65 años de palabras a los intelectuales, que sesionará hasta el día de mañana en esta locación. El taller incluye varios paneles y ponencias con intelectuales de la cultura cubana que analizan este texto desde una perspectiva contextualizada y corroboran así la vigencia de palabras a los intelectuales a sus 65 años. Aquel discurso de Fidel Castro no fue solo una locución, fue una declaración de intenciones, la simiente de una guerra a la incultura que transformaría radicalmente el panorama nacional. De ahí nacieron proyectos épicos como la campaña de alfabetización y se constituyó la Asociación de Artistas que devino en lo que conocemos hoy como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Se concedió especial importancia a la labor de Casa de las Américas, entre otras acciones. Así, se inauguró una etapa donde la revolución, lejos de ser enemiga de la creación, se asumía como su principal aliada. En los paneles y ponencias del taller, la situación cultural de Cuba hoy es el centro del debate. Los participantes, en sus intervenciones, insisten en la relevancia de aquellos principios fundacionales frente a los desafíos contemporáneos. Fidel dio una brújula ética para el creador revolucionario, un marco de libertad dentro de un proyecto social. Las reflexiones se nutren de fragmentos de aquel discurso, recordando cómo se articuló un programa cultural revolucionario que desde sus inicios ha apostado por el respeto a la diversidad de los creadores. Las palabras a los intelectuales, sobre todo, centran su atención en que los creadores son parte del pueblo. En la creación artística, el folclore, la música afrocubana, el folclore cubano era algo ninguneado. Es la revolución la que le da, por ejemplo, el Teatro Nacional y se crea el Conjunto Folclórico Nacional, se crea la Asociación de Escritores y Artistas, se crea después, con el tiempo, la Asociación Hermanos Ahí, pero que venían brigadas de arte que auspiciaban que los jóvenes tuvieran esa oportunidad, los jóvenes creadores. Yo creo que lo más importante es ir siempre a esas palabras, aprender de ellas y mantener vivo el espíritu, que es lo que tratamos sobre todo nosotros en la Asociación Hermanos Ahí. O sea, yo digo que hay muchas enseñanzas, porque en circunstancias muy complejas para la nación, Fidel sacaba tiempo para conversar, para escuchar, para aprovechar esa inteligencia colectiva y trazar muchas estrategias en el ámbito cultural. A partir de ahí hubo mucho desde instituciones, desde nuevos proyectos que surgieron muy relacionados precisamente con ese arte
puramente cubano. Las acciones y proyectos que hoy mantienen viva esa visión son innumerables. Desde el robusto entramado de instituciones culturales hasta las iniciativas comunitarias, la cultura cubana sigue siendo un bastión de resistencia y creatividad. Los debates abordan el papel de la cultura en la defensa de la soberanía y la importancia de que el artista se sienta parte indisoluble del pueblo y el proceso revolucionario. Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Catherine Tamayo Pérez, Cubavisión Internacional. Y al cierre vamos hasta la oriental provincia de Santiago de Cuba, que acogió la edición 47 de la Semana de la Cultura, con un amplio programa de actividades. Incluyó encuentro de círculos de interés, un fórum de ciencias y técnica, el Salón Arte con papel y ruedas de casino, entre otras iniciativas que contribuyen al rescate de tradiciones. La edición 47 de la Semana de la Cultura santiaguera concluyó luego de cumplirle a un programa que reverenció a cultores, proyectos y agrupaciones de esta plaza cultural. Cada acción abrazó los 511 años de la fundación de la villa, el 5º aniversario como ciudad creativa en la música y las 3 décadas del hermanamiento de la ciudad de Lamentín con Santiago de Cuba. Son joyas de Santiago el artista Adolfo Escalona, activo en sus 80 años, y Fátima Patterson, Premio Nacional de Teatro. Para ellos fue la dedicatoria especial de cada jornada. Para el centenario del natalicio de Enrique Bonne, en el programa se reservaron varias actividades en las comunidades. El proyecto sociocultural Sin Barreras se ofreció en la Casa de Cultura Josué País en las celebraciones por el aniversario 25 de la ONG Camaquito. El proyecto sociocultural Sin Barreras se manifiesta en el teatro, en la danza, en la música, en las artes plásticas, en la literatura, y ha sido un honor para la ONG Camaquito Cuba contar dentro de sus proyectos socioculturales con Sin Barreras. Concluyó en Santiago de Cuba edición 47 de la Semana de la Cultura. Adán Raúl Santana y Karina Sotomayor, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.